Estás escuchando Transformando Vidas con Oliver Chávez, psicoterapeuta y experto en evolución humana. ¿Qué tal, mi gente? Te saluda Oliver Chávez, familiólogo, y estamos aquí muy contentos el día de hoy en un capítulo más de Transformando Vidas, y aparte con una gran invitada. Bienvenida, Mayra Estrada, excelente amiga, psicoterapeuta, especialista en duelo, en familia, y realmente pues es un placer, un gozo tenerte el día de hoy, Mayra, para hablar de este tema tan vigente que creo que nunca pasa de moda, y es los aprendizajes del duelo. Bienvenida, Mayra. Gracias, Oliver. Gracias por estar aquí en tu programa. Y como dices tu frase del nombre de tu programa, Transformando Vidas. Así Así es. es. Los duelos creo que nos transforman, ¿no? Y hay ocasiones donde las personas quizás, no sé si podamos decir, nos transforman para un bienestar, para estar mejor, o hay personas que se quedan un poquito atoradas, Así cicladas en es. este duelo. Y me encantaría que nos compartieras principalmente qué es el duelo, Mayra. El duelo va a ser el proceso que vamos a vivir después de que perdemos algo significativo para nosotros. Pueden ser personas, pueden ser condiciones materiales o puede ser la parte laboral, que también es algo de lo que no hay como muchos rituales, a diferencia del duelo por fallecimiento o del duelo por divorcio, que hay un papel, y que alguna vez el duelo por laboral no hay nada. Sin embargo, una persona pierde toda una identidad. Pero bueno, eso es el proceso, el duelo como tal, es el proceso que se vive después de una pérdida. Claro, y muchas pérdidas, ¿no? De repente se asocia solamente como a la muerte, y como bien lo decías, hay duelos que incluso hasta no son legitimados, ¿no? Yo no puedo hablar de estos temas del duelo porque quizás los otros no lo perciben con esta magnitud, pero yo estoy sufriendo, me está Así doliendo, es. y tengo que incluso hacerlo a escondidas, ¿no? En mi habitación, en las noches. Y creo que esto es interesante, entender que hay muchos tipos de duelos, muchas pérdidas, y también qué podemos hacer justamente como para decir, bueno, ya tenemos este momento doloroso en nuestra vida, ya nos sucedió esta situación, esta pérdida, ¿no? Hablamos de distintos tipos de pérdida. ¿Cómo lo podemos transformar en algo que nos sirva para nuestra vida? Así es, que ese es el objetivo, el no solo comprender que tuvimos una pérdida, porque esa sí es la primera parte, Ujú, aceptar que tuvimos una pérdida. A claro. partir de que aceptamos algo, tenemos esa capacidad de transformarlo. Si Ujú, no lo aceptas, no lo transformas. ujú, Entonces, yo acepto que la pérdida de este familiar me ha dejado sin identidad, devastada, como es en el caso de las viudas, ujú, que entonces ahora ya no soy esposa, entonces ahora ya no soy pareja, entonces me deja como sin una identidad. ujú. O, como te lo decía hace un momento, en el caso de las condiciones laborales, entonces ya no soy El el director, el director, el gerente, ¿no? encargado, entonces siento que algo de mi valía también se ve en duda, entonces empiezo a perder esa identidad. Entonces lo primero que tengo que hacer frente a un duelo es aceptarlo. Estoy Ujú, aceptando que claro. perdí algo. ¿Sí? Y a partir de que lo pierdo y lo acepto que lo perdí, lo empiezo a transformar. Ujú. ¿Y cuáles serían esos aprendizajes que podemos sacar de estos momentos de dolor, de sufrimiento? Mira, lo primero que yo, digamos que tu botequín de primeros auxilios que tendrías que tener es empezar a rodearte de personas que sean capaces de acompañarte con esta no satisfacción tuya, Ujú, con esta no condición. ¿Por qué? Porque necesitamos de personas que te reconforten, ujú, porque es un momento devastador, estás perdiendo algo. claro, Entonces, necesitas de personas que se puedan adaptar a tu nuevo yo, entendiendo que tu viejo yo se acabó. claro. Y no sé, ahorita que te escuchaba y pensando en estos aprendizajes, creo que también es muy importante a veces el aprender a pedir ayuda, ¿no? En estos contextos. Y creo que eso es un gran aprendizaje, ¿no? Se vale Sí, estar mal, mostrar mi parte sí. vulnerable. Esto me está doliendo, y creo que no sé si de estos puedan ser de los aprendizajes que podemos ir encontrando en estos duelos, ¿no? Se vale pedir ayuda, se vale estar triste, por ejemplo, ¿no?
Así es. Estos aprendizajes que nos ayudan a entendernos, creo yo, que como cada vez más humanos, ¿no? No somos máquinas, como a veces nos han hecho creer, ¿no? No tienes que sentir, tienes que lograr estas metas, no tienes casi tiempo para dedicarle a tus emociones, Sí. ¿no? Y creo que estos aprendizajes a veces nos los da el duelo, ¿no? ¿Qué otros aprendizajes consideras que son vitales para una persona que está atravesando estos Mi- momentos dolorosos? Mira, es importante entender, una, que pierdes, dos, que tienes que aprender a entrarle a la emoción. O sea, si no asumes que tienes que entrarle, es decir, tienes que estar en este proceso de reflexión, acción, reflexión, acción. Si suprimes cualquiera de estas dos, vas a atascarte en un duelo. Es decir, si me la paso reflexionando todo el tiempo en función de lo que perdí, cómo lo perdí, todo, me voy a atascar. Pero vamos a pensar, si también haces lo contrario, si solo estás con tu vida, 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 sin detenerte a reflexionar, también te vas a atascar porque en algún momento la emoción te va a invadir. Claro, ¿Sí? Entonces, es una combinación de estas dos y es aprender a manejar estas dos. Es decir, ¿qué tendrías que hacer los primeros momentos? ¿Qué tendrías que aprender de los primeros momentos del duelo? Ponte en pausa. O sea, claro, tranquilo, a nadie vas a demostrar nada. Si ya tú todo igual, tú todo bien, tú no ha pasado nada, o sea, tranquilo. En este momento es un momento de reflexión, de asumir y valorar lo que perdiste. Bien, ya pasaron, digamos, 3 meses, empieza a ver qué cosa puedes empezar a accionar. Ah, quizás ya tengo que empezar a ver los trámites, ¿no? De legales, la herencia, etcétera, no sé. Probablemente antes. Hoy tengo que empezar a encontrar, si era el medio de sustento familiar, tengo que empezar a encontrar un trabajo, las formas de cómo vamos a continuar. claro. Entonces, esto es importante que lo puedas aprender, que tienes que ir transformando, es decir, reflexionando y transformando. ¿Por qué? ¿Qué pasa a partir de que pierdes, por ejemplo, a tu papá, que haya sido importante en tu vida? Quizás no solo pierdes a tu papá, sino también quizás pierdes al que te chiqueaba, ¿no? Al que tenías un lugar donde todavía eras niño. Entonces, obviamente, esa identidad se va a ir transformando. Y no significa que en 10 años más que nació un hijo tuyo, entonces dices, chin, hubiera querido que lo conociera mi papá. No significa que lo sigues añorando o que sigues en el duelo, no. Sino que tienes que ir entendiendo cómo vas a ser tú a lo largo del tiempo a partir de esta pérdida. Claro. ¿Cómo la vas a ir asumiendo? Porque te decía, el primer año es el más difícil, porque son las primeras navidades, los primeros cumpleaños, las primeras vacaciones, y se vive una condición agridulce. Es decir, Claro. estás como, ay, las vacaciones, qué padre, sí, pero es la primera vacación sin mi esposo. Ay, y chun, se llegan las emociones, se llegan los sentimientos. Yo recuerdo unas vacaciones en Mazamitla llorar espantosamente, ¿no? Como, Claro. chin, las primeras vacaciones sin mi esposo era como, lo logré, soy independiente, es lo que vive la viuda, ¿no? Soy independiente, pero no está, Claro. ¿no? Claro. Y el contexto, la cultura, ¿cómo influye en la vivencia del duelo? Hablando incluso del propio machismo, del patriarcado. Esto, hablando de un contexto, ¿cómo nos impacta en vivir estos duelos? Es buenísima tu pregunta. El tiempo que vive una viuda después se tiene considerado 20 años. El tiempo que vive un viudo en la mayoría se tiene considerado 5 años. Esto es sumamente impactante. ¿Por qué? Porque la viuda en el contexto recibe mucho apoyo cultural, Ok, claro. desde la parte de instituciones, desde la familia, desde el simple hecho de que todos asumen que ella necesita ayuda, porque es mujer, porque está sola, muchas cosas, ¿no? Pero desde el plano, el hombre, el viudo, el apoyo es escaso. ¿Sí? Como no comparte tantos sentimientos, los lugares institucionales donde él puede ir también se limitan. Claro. Entonces, la cultura tiene un impacto
grandísimo en conducir a la persona en un duelo. Yo les hacía una propuesta en relación a la política que existe de los días de luto, ¿no? Ok, ajá. Que debe de generar el gobierno, porque se desestima, se descalifica esta posibilidad. Y sin embargo, si existen políticas que apoyen la salud mental, las condiciones de recuperación van a ser mucho más favorables. Claro, totalmente, ¿no? Sí hay diferencia en esto, ¿no? Completamente. Y incluso también llegan, depende del caso, pero hasta les dice, ¿no? A la viuda, ¿no? Oye, hasta te ves más joven, ¿no? Más Claro. relajada, Sí, volviste a vivir, a sonreír, ¿no? sí. Dependiendo, los duelos, creo que hay muchos tipos, ¿no? Duelos anticipados, ¿no? No es lo mismo por una enfermedad que por un accidente, la edad que tiene la persona, si es un niño, una persona mayor, ¿no? Ya el abuelo, el bisabuelo. Creo que hay muchos matices que nos llevan a vivir de alguna manera esta situación. Pero cuando hablamos justamente del tema del día de hoy, los aprendizajes, ¿cuáles son esos aprendizajes más significativos que deberíamos de estar atentos en el momento, pues justamente de estar viviendo un momento difícil, un duelo, una pérdida? Fíjate que es importante ver las creencias, Ujú. porque en las creencias, si se te muere tu hijo, entonces en las creencias es, o sea, Dios, te lo pedí muchas veces. Entonces mi creencia frente a la divinidad se empieza a cuestionar, ¿no? Se empieza a poner en duda, empieza a sentir molesta. Y no solo estoy hablando de creencias religiosas, sino también creencias en un sentido de, vamos a pensar, todas las que son las muertes violentas o que son súbitas, son las que mal se mueve la creencia. Si alguien muere por homicidio, entonces mi vulnerabilidad, mi sentido de seguridad se modifica. Entonces Claro. voy por el mundo todo el tiempo creyendo que alguien me va a hacer daño. Entonces es importante revisar si tus creencias se han modificado de una manera que te está generando daño, que fue a partir justamente de la pérdida. Claro. ¿Y qué podemos hacer para ir avanzando y poder ver estos aprendizajes? Creo que de repente es difícil cuando tienes una pérdida poder ver más allá, ¿no? Como bien lo decías, primero hay que ponernos en pausa. El primer paso es abrazarte y claro, se vale llorar, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a las personas a que vean esto, ¿no? No sé, se me viene a la mente frases como después de una tempestad viene la calma, ¿no? Así ¿Qué les es. podemos recomendar a las personas para que vayan también viendo que las cosas cambian, que las cosas van transformándose, pero también que pueden tener ciertos aprendizajes? La primera parte es entender, se van a transformar, Ujú, no nos aferremos a que sigan igual, no sucede, porque cambia la familia también. ujú. Es decir, se modifica toda la familia a partir de una pérdida, todo se reestructura, Claro, todos se ajustan a la pérdida. Entonces, en segundo momento, ten cuidado con tus creencias, porque probablemente si tus creencias es yo lo único que deseo es unirme con la persona que ya no está, ten cuidado porque estás conteniendo mucha tentativa suicida, porque estos ya son pensamientos para suicidas. Entonces, la parte de las enfermedades empiezan a asomar constantemente. ujú, Entonces, esas son algunas de las cosas que tenemos que tener cuidado para que este aprendizaje realmente sea en positivo y no ujú, en hundirte más, claro. ¿no? Entonces, otra de las cosas que es importante aprender, tu identidad va a cambiar, Ujú, pero tienes que encontrar qué es lo que realmente te apasiona. ok. Y importante, no se acaba una relación por la muerte. ¿Qué cambia, por ejemplo, en esta relación cuando Ahora, alguien se muere? Ajá. sí, ahora ya tienes que mudarlo a una relación simbólica o a una relación espiritual o a una relación psicológica, Ujú, ¿sí? Porque si no lo mudas y lo sigues añorando desde la parte física, vas a encontrar que constantemente no vas a llegar a manejar ese duelo, no vas a poder aprender nada de ese duelo. Si claro. te das cuenta, muchas veces a partir de que lo hablas y lo hablas, cómo murió, la forma que murió, quiénes estuvieron, de repente vas cayendo en cuenta, ¿no? Ah,
ya me acordé quién sí estuvo, ¿no? O ya me acordé qué pasó, o cómo fueron, o no sé. O alguien más te hace devoluciones de lo que tú estás diciendo y te va ayudando a entender la pérdida. Eso también es favorable. Claro. El poderlo hablar para que lo puedas transformar. Y qué importante esto que dices, ¿no? Entender que las cosas se transforman, ¿no? Y, y cuando las tratamos de hacer de la misma manera, pues creo que ahí está lo complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás es imposible, ¿no? Antes sí podía abrazar ese ser querido, pero ya no lo puedo abrazar de la misma manera en un plano físico, ¿no? O la manera que me relaciono, por ejemplo, con mi expareja. Y no, ahí no tiene que ver con que ya no esté en este mundo terrenal, ¿no? Entonces, qué importante entender qué se transforma de mi vida con esta situación que cambió. Y creo que la otra también pudiera ser el ver que a pesar de que en este momento quizás estoy un poco sin ver esa luz, esa esperanza, que eso que cambia en mi vida no es indispensable para o que me roba esa felicidad, ¿no? Creo que eso también es importante, sí entenderlo y a veces creo que también muy importante, Mayra, es no hay prisa, ¿no? Cada quien tiene Ay, su tiempo, correcto. porque creo que de repente en esto que decíamos, bueno, sí entiendo, voy entendiendo que las cosas están cambiando, que ya no tengo este ser querido, pero yo solamente soy el que estoy viviendo o sé qué tipo de relación tenía con esa persona tan cercana, nos hablábamos toda la noche, y a veces las demás personas por no saber manejar el dolor, quieren que todo sea rápido, no, no, rápido, órale, en un mes, en una semana, ya. Y qué importante también nosotros desde afuera aprender a respetar a las personas que están viviendo su proceso, respetar su proceso. Mira, me has dicho algo bien importante. Hay familias que me han hecho el honor de acompañarles como familia en ese proceso. Y entonces me decía, recuerdo bien una mujer, ella tenía 70 años, su mamá casi 90, y murió su hermano, ¿no? Entonces ella estaba muy enojada y resentida con su mamá porque decía, mírela, ella se ve como si nada. Ella nada le duele, nada le pesa. Y también cuando murió mi papá, sí parecía, y estaba molesta, Claro. porque en el proceso te estoy hablando de una mujer que vivió la posguerra y que vivió muchísimas pérdidas. Entonces, cuando ya pierde al esposo y después al hijo, ella era una mujer muy resiliente ya, pero su hija no. Claro. Entonces, la hija estaba muy enojada con la mamá porque la mamá no se veía tan incapacitada y tan afectada como ella por la pérdida del hermano. Entonces, a ver, tienes que respetar tu dolor, porque el dolor no se mide con el llanto, no se mide con las cosas en las que eres incapaz de hacer, porque muchas personas viven duelos silenciosos, Claro. ¿sí? Y les duele a su forma, a su manera, o de acuerdo al vínculo que generaron, o hay quienes por sus propias condiciones de personalidad logran asumir más pronto el cambio de vida que otras personas. Claro. Incluso antes hasta contrataban, ¿no? Sí, Que fueran a llorar. sí, sí, sí. Contrataban señoras que Las lloraran, lloronas para ¿no? que Para se que, supiera que nos dolió. ¿no? Y entonces dices, bueno, pues es que importante respetarnos como familia, que cada uno va a tener la manera de expresar ese dolor, ¿no? Sus tiempos, sus formas, por medio de llanto o en su habitación, a través de alguna carta, ¿no? Cada uno le duele. Y creo que también algo importante, Mayra, es se vale no ser fuerte, ¿no? Porque creo que ahorita, como le decía, ¿no? La mamá o a veces los papás es que tengo que ser el fuerte y no me permito sentir eso que es doloroso, Sí. ¿no? No Qué es lo tengo, que te decía hace ajá, un momento, justamente? Esa condición entre la reflexión y la acción. O sea, la acción es sí, sí soy fuerte, estoy haciendo las cosas, sí, pero si nunca permites la reflexión, estás solamente sobreviviendo. claro. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que superamos un duelo? Bueno, nunca lo superas. Esa es una de las primeras condiciones. Lo que yo te decía hace un momento, puede ser que en 10 años tengas un hijo y este hijo no, ni siquiera estabas casado cuando perdiste a tu papá y sigues diciendo, híjole, en este momento quisiera que estuviera aquí mi papá. No lo superas, pero lo aceptas. Es importante que hagas objetos de conexión o simbolismos de conexión. Yo he tenido sesiones que nos aventamos 3 canciones en la sesión Ajá. terapéutica porque estas le gustaban a mi papá.
¿Y qué hace diferente a cómo esta persona puede escucharla afuera? Que realmente hagas esa escucha activa, que realmente acompañes a la persona sin que con esto se promueva ni el alcohol, ni el cigarrillo, ni ninguna de estas, Claro. sino que solamente sea, esta canción me dice de mi papá, esta canción me habla de él, y lo siento cada que la escucho. Esas son las conexiones simbólicas. Por eso te decía que era importante mudar la relación. Eso es lo que más tenemos que aprender, a mudar la relación, que no la dejes solo en la relación de la ausencia física. Claro. Y también una pregunta que me gustaría hacerte, Mayra. Hoy en día, hablando como de las generaciones, de lo que nos toca vivir, ¿estamos más capacitados para enfrentar el duelo, el dolor que antes? Que por ejemplo, pensando en la generación de nuestros abuelos, sobre todo ahora que vemos cosas como la generación de cristal, ¿no? Y al final de cuentas también en esta posmodernidad estamos más expuestos a vivir distintos tipos de duelos. ¿Estamos más preparados? ¿Qué diferencias hay hablando de épocas? Los abuelos, nuestros hijos. Mira, hoy estamos con una generación que tiene esta esta dualidad, donde ves a personas que frente a una pérdida totalmente se quiebran, ¿sí? Porque no tienen muchas condiciones emocionales de resiliencia. Pero también ves a otras personas, a hombres que se validan en su pérdida, que se la permiten. Y eso es maravilloso. O sea, a mí me ha tocado acompañar hombres que perdieron un bebé por aborto Ajá. y dicen, mi esposa ya está enojada, no quiere venir, pues yo aquí estoy. Ok. O sea, ya me estoy permitiendo validarla. Entonces, yo te puedo decir, están los dos contrastes. Están los dos contrastes. Aquellos en donde los hombres se permiten tocar más sus emociones, pero también donde hay una población donde cualquier cosa puede aquebrantarlos, llevarlos a tentativas suicidas, a más niveles de ansiedad. Eso también es una realidad. Claro, uno por un contexto, quizás en el pasado más del machismo, no decir, los hombres no lloran, tengo que ser el fuerte de la casa, ¿no? Entonces bloqueo esa parte como emocional. Y hoy en día, con esto, generación de cristal, donde el instanteísmo, la cultura del clic, todo quieren rápido, se les olvida creo que esto, ¿no? Que la vida es un proceso. Y el duelo justamente es un proceso donde nos vamos a sentir de repente muy enojados, de repente sin ganas de hacer nada, ¿no? Y creo que eso sería también otra pregunta. ¿Qué podemos hacer como padres para darles herramientas a nuestros hijos para que sean cada vez quizás más capaces, que tengan más recursos y herramientas de superar los duelos que les va a traer la vida, la pérdida de la novia, quizás nos tuvimos que cambiar de ciudad por el trabajo de papá, de mamá, y eso implica pues dejar a un lado un poco a los amigos que crecí durante mucho tiempo. ¿Qué herramientas les podemos dar a estas nuevas generaciones, a nuestros hijos, para que sea un poco más fácil y llevadero este tema del duelo? Valida su emoción. Esa es la primera parte. No digas, uy, yo por más, yo me pasaron más cosas que a ti y nunca anduve llorando, Claro. ¿no? O sea, no, primero valida su emoción desde donde te la está diciendo y después trata de buscar momentos en los que pueda hablar. Si no lo hace, porque sabemos que los adolescentes a veces son una tumba, ¿no? No Claro. les sacas una palabra. Pues invítelo a ver una película que pueda hablar de la problemática, a interesarse en sus temas de él, aunque no precisamente hable como del duelo, pero para que él pueda sentir este acompañamiento. ¿Sí? Empieza a hacer a través de sus mascotas los rituales, todos los rituales funerarios, religiosos, cívicos, van a ayudar a que la realidad de la pérdida sea mejor asimilada. Entonces, murió su tortuga, bueno, vamos a enterrarla, hay que despedirnos, déjalo que llore. O Claro. sea, lo vas enseñando a esta cultura del despedirse, del entender si no se puede despedir, que así tuvieron que haber sucedido las cosas, para que vaya aceptando y él mismo vaya transformando. Claro, y edades.
¿cómo se vive de acorde a la edad? ¿No? Por ejemplo, cuando hablamos de la muerte, ¿hasta qué edad los niños tienen ese concepto, ¿no? De la muerte? Si es lo mismo como lo procesa, por ejemplo, un joven que una persona adulta que ya ha tenido muchos momentos difíciles, quizás perdió a los hermanos, a los padres, a sus amigos. ¿Hay diferencias en cómo se va asimilando, viviendo el duelo? Sí, cuando son niños menores de 5 años, todavía se vive a través de la fantasía. Ujú. Es decir, puedo creer que se puede regresar, es decir, Claro, no lo veo como definitivo. revivir, ¿no? Exactamente, lo veo como, ok, se murió, sí, pero pues, Ujú, ¿cuándo viene? Sí, o ujú, sea, no lo veo definitivo, lo veo como que si fuera un tiempo. ujú, Después de los 8 años lo veo más tangible, lo veo como que puede ya no regresar, ¿sí? O sea, ya se acaba. Y donde pega muchísimo más es a los 12 en adelante, que es la parte de la identidad, ok, ¿sí? ujú, Es donde puedo creer que entonces algo le pasó y ya no va a volver y eso me afecta en cómo va a ser mi crecimiento, mi vida, mi forma, aun cuando no haya sido tu papá, haya sido tu abuelo, haya sido tu tío. O sea, ya lo veo más impactante. ujú. Más porque ellos ya traen en ese momento un proceso de pérdidas de su cuerpo, de sus pensamientos, de su filosofía, de varias cosas. En la edad adulta no se puede caracterizar precisamente por algún cambio específico. Ujú. Eh, el adulto joven y el adulto medio no presenta tantas diferencias. Sin embargo, el adulto mayor sí. El adulto mayor, toda prácticamente, desde a partir de que llega a ser adulto mayor, vive muchas pérdidas. Claro, Y vive más pérdidas a través de los amigos, de sus funciones, de todo. Entonces, algunas veces eso hace que se abrumen en tantas pérdidas y algunos queden atascados y se la vivan en el hospital, ¿no? Porque están somatizando tantas pérdidas que estas pérdidas múltiples no los dejaron asimilarlas y aprender de cada una de ellas. claro, la pérdida de movilidad, Así es. pérdidas incluso hasta de alguna extremidad, temas de salud, claro, van teniendo Los muchas, sentidos. claro, muchas pérdidas, ¿no? Para ir cerrando, Mayra, ¿cuáles serían esos puntos que sí o sí debemos de tomar en cuenta si estamos viviendo cualquiera de estas pérdidas? Ya sea nos quedamos sin trabajo, una pérdida de una relación amorosa, una muerte, pérdida de alguna extremidad, todos estos duelos, ¿no? que nos toca vivir en día o en lo cotidiano y que cada vez son más frecuentes, ¿no? Nos estamos mudando. ¿Cuáles serían esos puntos que podemos tener ahí muy presentes, sobre todo, como decíamos, para entender o aprender que las cosas cambian, que las cosas se transforman, que ya no somos los mismos, pero que sí podemos estar bien? Cuando te abres al dolor, Ujú, te permites ir entendiendo cómo estás en tu vulnerabilidad. ok, ¿Sí? Entonces, esto te va a ir transformando, ujú, te va a ir transformando. Y constantemente estar combinando estos dos elementos que van a ser como claves, la reflexión y la acción. ujú, Entonces, te van transformando. Asumir que vas a tomar una nueva identidad. ok, Otro de los puntos importantes es empezar a generar nuevas condiciones. O sea, no solo dejes que la identidad te llegue, sino que asumas que el duelo va a ser un proceso de cada elección que realices. ujú, O sea, vas a ir eligiendo, está bien, me quedo acostado hoy en la mañana, pero por la tarde sí salgo a caminar, a ujú, conocer gente. Quizás a esta fiesta no voy, pero a la que sigue ya asumo ir. Entonces va a ser una cantidad de elecciones que vas a ir haciendo para darte cuenta en lo que te vas a ir convirtiendo. claro, ¿Sí? Entonces, si hay aprendizajes, busca generar algo simbólico que te haga decir, cada que escucho esta canción, me habla de ti, cada que voy a este lugar me hace sentir que estás en alguna parte, ¿sí? O si tienes una relación complicada con esa persona que se fue, pues escríbele cartas y empieza a generar una conexión psicológica
para poder desahogar ese estado emocional y que el duelo te traiga todos estos nuevos aprendizajes. Claro, pues qué interesante todo lo que platicamos el día de hoy, Mayra. Realmente entender esto, que creo que es muy valioso que nos compartes el día de hoy, entender que las relaciones con los otros se transforman, cambian y también están bien, ¿no? Ya no te puedo abrazar, pero sí emocionalmente, psicológicamente, como decíamos, a través de las cartas, entender que cada etapa tiene su reto, ¿no? Desde los niños, cómo perciben la muerte las personas adultas, que hay muchísimos tipos de pérdidas, pero sobre todo entender que sí se pueden pues superar. Dices que no se pueden superar, pero bueno, no Es vivir atascados todo el tiempo llorando, ¿no? aceptar, Sí transformar, podemos ajá. sonreír, sí podemos dignificar al otro a través de sus memorias, honrar ese legado emocional y creo que eso es algo bonito, ¿no? Que a veces yo pienso, ¿no? Con las personas que ya no están conmigo es, claro que les puedo compartir esto y se los platico tal cual, ¿no? A mis abuelos. Yo creo que ellos estarían muy contentos si estuvieran aquí o me dirían esta situación. Y eso creo que justamente es un poquito lo que nos cuentas el día de hoy, ¿no? Esa relación se transformó. Ya no le puedo hablar por teléfono, pero sí quizás ese momento en la noche donde le puedo expresar eso fabuloso que me pasó en el día. Claro. Pero que esta comunicación no sea mayor Con con los los que ya no muertos están. que con Con los los- vivos. Claro, 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 pero lo que se tienes que ir transformándola. Así claro. es. Para cerrar, ¿con qué te gustaría cerrar el día de hoy, Mayra? Es importante que aceptes tu nueva visión. Ujú. Tu nueva visión te va a transformar, pero te va a transformar en aquello que tú vayas decidiendo. Claro, qué bonito eso que nos compartes. Y bueno, agradecer tu tiempo, tu generosidad, el compartir con nosotros este tema. Seguro hablaremos más de otros temas interesantes y sobre todo, pues poder transformar la vida de los demás. Yo soy Oliver Chávez, familiólogo, y les mando un fuerte abrazo. Y este es tu programa Transformando Vidas. Nos vemos pronto. Transformando vidas con Oliver Chávez. Síguenos en redes sociales como @Oliver Chávez Familiólogo. Recuerda que tenemos un podcast para ti cada semana.